El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, buenos días, martes 8 de enero de 2019. Estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación Jaime Nestar, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la producción de este espacio Jackson Vargas y Marilia García, en los controles estará César Arteaga y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Noticias que para nosotros son importantes. Jesús Seguías, microanálisis, las próximas horas, capitulación versus negociación. Eso se encuentra publicado en la página Costa del Sol fm.net y es un análisis de Jesús Seguías, de Datincorp, el presidente de Datincorp. Y otra noticia importante, Odebrecht destituye al fiscal general de Perú. Ayer el fiscal general de Perú tuvo que poner la renuncia producto de una situación con el caso de Odebrecht allá en ese país. Y aquí en Venezuela, señores, seguimos esperando qué pasó con Odebrecht y nuestros reales, los de los venezolanos. Y ahora sí llegó el bono de Reyes, habían anunciado que no iba a llegar, había problemas, que estaban falsificando las cuentas y ayer empezó a llegar el mensaje. Ahora sí llegó el bono de Reyes y es de 12.000 bolos. Eso también está publicado en Costa del Sol 931.fm. Y es de 12.000 bolívares, bueno, casi 3 salarios mínimos. Y esto indica por dónde va la materia económica del gobierno. Vamos a seguir en la misma, señores. Una persona que no trabaja, no hace nada, le acaban de regalar ayer y le llegó por su teléfono 3 meses prácticamente de salario. Entonces se preguntan alguna gente del gobierno por qué están bravos los maestros, ¿no? O sea, usted no trabaja y le dan 3 meses. Es una manguango. Y en línea tenemos al diputado Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar y dirigente de la causa R. Buenos días, Américo, un placer saludarte. Bueno, estábamos tratando de comunicarnos con Américo de Gracia y ya estábamos aquí conversando sobre lo del bono de Reyes, que 12.000 bolívares. O sea, usted no hace nada y le regalan 12.000 bolívares. Bueno. Y por ahí van los tiros del gobierno en materia económica. Vamos a seguir en las mismas. Conclusión, no van a hacer nada distinto a lo que han hecho, van a seguir regalando los reales, no tiene sentido el trabajo. Bueno, el valor del trabajo en Venezuela no sirve absolutamente para nada. Usted, simplemente por estar inscrito en Carnet de la Patria, le llegan sus bonos y sí. Bueno, y en línea ahora sí tenemos a Américo de Gracia. Buenos días, Américo, un placer saludarte. Buenos días, Fran, buenos días a toda Venezuela y a los oyentes de Radio Caracas Radio, Venezuela y el mundo. Bueno, Américo, hoy se va a realizar una sesión, la primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Ya tú, en la escogencia de la directiva, salvaste el voto. Sí. Y queríamos saber cuál es el planteamiento que llevan la fracción del 16 de julio para hoy. ¿Qué planteamientos tienen con respecto a la situación del 10 de enero? Que es la juramentación de Nicolás Maduro. Bueno, mira, la primera cosa que debo aclarar, yo no formo parte de la fracción 16 de julio, yo formo parte de la fracción de la causa R. De hecho, votamos de manera distinta el día de la escogencia del 5. Ellos votaron por Guaidó, yo no voté por Guaidó. De modo que no estamos alineados en esa misma dirección. No
No obstante, yo creo que ya eso es materia vista, ya eso pasó, hay una realidad, hay una directiva y por supuesto de cara a eso tenemos que ver entonces cómo contribuimos a que eso se materialice con la salida de Nicolás Maduro del poder y la salida pues de este régimen, y a eso nos estamos refiriendo. Y en torno al fondo del tema o de lo que me estás planteando, justamente yo quiero señalar lo siguiente: nosotros no podemos cerrar ninguna puerta. Hay 3 artículos que nos permiten actuar conforme a la salida del régimen. El 233, que habla pues de que ante la ausencia del presidente, ante la falta o en este caso el vacío de poder, puede ser sustituido por el presidente de la Asamblea Nacional. No entiendo por qué hay algunos que quieren cerrar esa ventana. La otra es la de el artículo 333, que habla justamente de reponer el Estado de Derecho y el Estado de la Constitución por las vías que tengamos a mano. Y el otro es el 350, que habla más o menos de la misma, en el mismo tono y de la misma manera, de la responsabilidad. Ajá. Bueno, estamos conversando con Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional. Hay problemas con las líneas. Estamos conversando porque ellos tienen un planteamiento que llevar hoy a la Asamblea Nacional con relación a lo que debe hacerse con lo que ellos plantean como un supuesto vacío de poder del presidente Nicolás Maduro desde el momento en que se produzca la supuesta juramentación pues de como nuevo presidente. Esto bueno, parece que tiene una serie de... bueno, aquí regresamos con Américo. Bueno, Américo, te seguimos oyendo. ¿Aló? ¿Me oyes, Américo? No se oye la línea de Américo. ¿Aló? ¿Me oye? Ahora sí. Ajá, Yo lo escucho perfectamente. Bueno, que seguimos oyéndote la situación que estás planteando. Bueno, que yo digo que no es pertinente cerrar ninguna ventana. Todas las ventanas que nosotros podamos usar para salir de esta tragedia, tenemos que usarla. Sea el 233, sea el 333, sea el 350 o la conjugación de los 3, debemos hacerlo. Esa es nuestra intención. Y por otro lado, aprovechar esta coincidencia de carácter mundial e internacional de querer apoyar al pueblo venezolano en salir de la tragedia. Me refiero al Grupo de Lima, compuesto de 13-12, estoy de acuerdo con esta situación a favor del pueblo venezolano, la OEA, Estados Unidos, Canadá, sobremanera nuestros 2 vecinos, Brasil y Colombia, y por supuesto ayer se sumó a todo este pedimento la Unión Europea. De modo que no es cualquier cosa quienes están apoyando a el pueblo venezolano en esta lucha por derrocar la tiranía. Y eso debemos nosotros estar conscientes, actuar inteligentemente y en consecuencia a lo que estamos planteando. Sí, y todo eso pareciera que se ve reflejado desde el punto de vista de la crisis interna del chavismo con lo que ocurrió con el magistrado que se fue para Estados Unidos, ¿no te parece, Américo? Por supuesto, y el magistrado ha dado algunas señales de cómo está de mal el régimen adentro. Y eso viene a propósito de decir, por ejemplo, cómo un régimen como el de Nicolás Maduro no da un paso que no sea avalado, aprobado o concertado con el gobierno o el régimen cubano. El embajador de Cuba prácticamente es la almohada de cabecera de Nicolás Maduro y del régimen.
y él pretende entonces acusarnos a nosotros de ser títeres del imperio norteamericano o cosa por el estilo. Si aquí hay alguien que ha vulnerado la soberanía de Venezuela, es justamente Nicolás Maduro, y eso cada día se pone mucho más en evidencia. Por no hablar de Chávez, porque ya eso es materia vista y Chávez ya no está en el escenario político. Lo cierto es que tenemos una situación privilegiada en este momento en el contexto internacional y tenemos otros dos elementos. Por ejemplo, aquí se habla de la legitimidad de la Asamblea Nacional, cosa que yo obviamente comparto, pero también está la legitimidad de la Fiscal General de la República, que así lo reconoce la OEA y el Grupo de Lima, y está la legitimidad también del TCJ en el exilio y de la Fiscal General. De modo que tenemos esos tres elementos que pueden jugar a favor nuestro en esta oportunidad, los aliados que son nuestros vecinos, que están dispuestos a ayudar a Venezuela a salir de la tragedia, y todo el contexto mundial del que ya hablé en la primera fase de la pregunta. Hay algo que me llama mucho la atención, Américo. Cuando uno hace el rosario de la situación que vive Venezuela, que tiene una crisis económica profunda, una crisis social, una crisis de salud, una crisis política desde el punto de vista institucional, una crisis política desde el punto de vista del partido de gobierno. Cuando uno ve todo eso rosario dice, bueno, pero ¿y por qué la oposición no logra capitalizar todo eso? A todo ese rosario le agregamos lo de la situación internacional, que es sumamente favorable a la oposición. Ahora, ¿por qué eso que se llaman partidos de oposición no logran capitalizar todo ese descontento para crear una fuerza de cambio, para crear presión sobre el gobierno para que por lo menos cambien algunas cosas? Bueno, yo la respuesta a esa pregunta, que es una pregunta recurrente, normal, correcta, inteligente y además oportuna y permanente que nos hace la comunidad, tanto nacional como internacional, y el ciudadano de a pie, obedece a que los rusos también juegan, y juegan con todos los hierros, juegan comprando, juegan vendiendo, juegan malinformando, juegan de distintas formas. Por ejemplo, como juega, y lo hemos dicho en 500,000 veces, Zapatero, por ejemplo, que no es ningún aliado ni de Venezuela ni de la oposición. Por el contrario, es una persona que de manera maledicente ha venido tratando de, a través de privilegios que le da el gobierno, de tratar de infiltrar posiciones y oposiciones al sistema. Es la falta de liderazgo en el caso nuestro y no saberlo resolver. Por eso yo advertía antes de el 5 de enero pasado, cómo es que una oposición que no se pudo poner de acuerdo para nombrar un secretario ejecutivo de la mesa democrática, que dejó perder la tarjeta para poder favorecer, digamos, parcelas político-partidistas, ahora podamos nosotros nombrar una junta de transición. Yo tengo que hacer esa observación y tengo que hacer esa alerta para que justamente quienes fueron responsables de que eso no ocurriera no cometan hoy el error de no nombrar la junta de transición o no apuntar en la dirección correcta. Y en la medida en que nosotros tengamos y la gente esté vacunada sobre este tipo de acontecimientos, podemos ser mucho más asertivos. Te voy a poner el ejemplo de un paciente diabético. El médico está en la obligación de decirle al paciente diabético que no puede comer azúcar y que si come azúcar puede colapsar. De manera que esa es la situación hoy con la oposición, y los venezolanos estamos en la obligación, los ciudadanos, los diputados, los partidos políticos, de advertir los tropiezos que pueden haber en el camino. Esto es hora ya de que Venezuela esté suficientemente clara de cuál es la ruta y actuar en consecuencia. A mí me genera demasiado ruido, por ejemplo, el punto 3 de la agenda de hoy, cuando se coloca discutir lo de la plataforma marina para
boicotear, a mi juicio, lo que está ocurriendo con el grupo, con el comunicado del Grupo de Lima. Andamos buscándole 5 patas al gato. Eso es lo que le conviene hoy al pueblo venezolano. ¿Por qué no salimos nosotros de esta tragedia primero para luego ocuparnos de la plataforma continental y no buscarle detalles a un comunicado de carácter internacional como de apoyo internacional al pueblo venezolano como el que se ha producido en las horas anteriores? De modo que nosotros no podemos meternos autogol. Américo, esto te hacemos el comentario inicial de la situación de la oposición, porque nosotros dimos una noticia que es que en Perú acaban de destituir al fiscal general de ese país por el caso de Odebrecht, pues porque no estuvo a la altura en la investigación del caso de Odebrecht. Y cuando uno ve la cantidad de dinero que manejó Perú, es como unos céntimos al lado de lo que se manejó en Venezuela con esa empresa, y aquí todavía no ha ocurrido absolutamente nada importante en materia más allá de simples denuncias, pues, o sea, no hay nadie detenido, no hay embargo, no hay situaciones que tengan que ver con esa grave crisis que se produjo con Odebrecht en toda Latinoamérica, excepto en Venezuela. Sí, eso es importante que tú lo estés diciendo. La diferencia entre Perú y Venezuela, más allá de los montos, es que en el caso de Perú hay Estado de Derecho, hay separación de poderes, y en Venezuela no. En el caso de Brasil, donde se produjo algo similar, en el caso de Panamá, en el caso incluso de México, de Argentina, donde de Ecuador, bueno, hay separaciones de poder. En el caso de Venezuela, lamentablemente, eso no ocurre, y por eso digo que primero tenemos que reponer el hilo constitucional, primero tenemos que reponer la Constitución para luego ocuparnos de los temas de la corrupción, de Odebrecht, o sea, para que pueda hacerse justicia. Y en eso tampoco podemos andar nosotros, entrar en el ámbito de la desesperación. Todavía los israelitas andan cazando nazis después de 75 años. De modo que nosotros, en eso, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos hoy que ocuparnos en serio de cómo salir de esta narcodictadura para luego ocuparnos de todas esas tragedias que han provocado Américo, los jefes directos de la narcodictadura. Américo, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos tocar un tema contigo que a nosotros nos parece sumamente importante, que está relacionado con el arco minero. El gobierno acaba de sacar una noticia donde dice que durante el año 2018 se sacaron 10.5 toneladas de oro del arco minero, que eso fue lo que se le entregó al Banco Central. 10.5 toneladas de oro, para que lo sepan nuestros oyentes, son como 390 millones de dólares. Y uno, cuando ve eso en perspectiva, ve el daño ecológico, ve la situación de criminalidad que se está viviendo en el estado Bolívar, ve todo lo que está ocurriendo alrededor del arco minero, pareciera que los resultados no son nada halagadores con respecto a la destrucción que se está haciendo de ese estado, pues, o sea, porque 390 millones de dólares es la producción petrolera de 3 días, entonces pareciera que por ahí no va la cosa, ¿no? O sea, la forma en que se está manejando eso del arco minero, porque 390 millones de dólares, y uno ve la foto de la destrucción que están haciendo de ese estado, uno dice, bueno, ¿y cuál es la ganancia para los venezolanos en esa materia? Pero eso nos lo va a responder cuando regresemos de publicidad. Estamos conversando con Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar y dirigente de la Causa R. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento.
Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y en línea tenemos a Américo de Gracia, con el que estamos conversando, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Bolívar y dirigente de la causa R. Y le habíamos dado una pregunta en el aire a Américo de Gracia que está relacionada con la situación del arco minero, que el gobierno monta una cantidad de propaganda y plantea que recogieron 10.5 toneladas de oro en el 2018 y eso en promedio son como 390 millones de dólares y el desastre ecológico y social y cultural que está ocurriendo en ese estado pareciera que no, los resultados no son como positivos desde ese punto de vista financiero. ¿No te parece, Américo? Fran, yo te agradezco la pregunta, pero la pregunta lleva implícita la respuesta. O sea, es tu planteamiento y eso yo lo celebro y lo veo como positivo. El hecho de que ya venezolanos, periodistas de tu trayectoria y la UNESCO y la ONU y las Naciones Unidas y la OEA y el Parlamento Amazónico tengan, igual que el pueblo venezolano, la misma conclusión que tú tienes. El costo es demasiado alto para los resultados que nosotros estamos obteniendo, digo como país, del arco minero del Orinoco. Y la pregunta también puedes hacértela de distintas maneras. ¿Cuánto cuesta reponer la represa de Guri? ¿Cuánto cuesta el río Caroní, el río Orinoco, el Caura, el Parque Nacional Canaima? O sea, todo esto no vale la pena. El sacrificio, las muertes, las masacres, la presencia del ELN para que explote oro, diamante, coltán. O sea, esto es vergonzoso lo que está ocurriendo, que una élite militar corrompida se apodere indebidamente de esas riquezas, sean los beneficiarios directos, porque a lo mejor 390 millones de dólares para ellos es eso es la caja chica, pero les permite a ellos vivir como reyes, como sultanes, como jeques, pero el pueblo venezolano eso se traduce en una profunda miseria. ¿Cuánto cuesta? Con 390 millones de dólares seguramente no resuelves el problema del VIH, de la malaria que está sufriendo el pueblo venezolano al sur del Orinoco. Eso es también otra forma de enfocar un tema tan complejo como este. 390 millones de dólares que fueron los que se supone, porque tampoco hay prueba fidedigna de que esto esté ocurriendo, al extremo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le está haciendo seguimiento al oro de sangre del arco minero, y eso tiene que ver con esta tarea que nosotros estamos impulsando con la ley que se aprobó en el mes de noviembre pasado. Toda esta tarea es una tarea también para que los venezolanos puedan meter en la balanza y el mundo pueda meter en la balanza de la inmensa tragedia que esto representa y quiénes son los que se benefician de manera directa de este crimen étnico, ecológico, humano que está ocurriendo entre nosotros en la Guayana Grande. Ajá, Américo, y otra cosa que queríamos conversar contigo, que está relacionada directamente con el Estado de Bolívar, es la situación de la falta de alimento en el Estado de Bolívar, comenzando en enero, que parece que es sumamente grave. Hay informaciones de que prácticamente no hay nada de comida, ¿no? Aparte digamos, de la situación de las empresas básicas que ya están, digamos, no solo colapsadas, sino que no funcionan para nada. Ahora se agrega la situación de la falta de alimentos. Parece que es sumamente grave esa situación allá en estos momentos. Bueno, todo el aparato productivo del país está arruinado. Eso no debe ser una sorpresa para nadie. Y mientras más lejos estamos de Caracas, Guayana está, por supuesto, a 700 kilómetros de la ciudad capital de Venezuela y del puerto de La Guaira, obviamente
se nos pone aún mucho más complejo y mucho más difícil. Todos los supermercados, los hipermercados, los están desabastecidos. No hay carne, no hay pollo, no hay pescado, no hay proteínas, no hay ningún producto de la dieta básica. Desapareció la leche. O sea, es la ruina total y forma parte del inventario para poder salir de esta narcodictadura que por supuesto ha condenado al pueblo venezolano a esta tragedia de enfermedad, pero en este caso específico de la falta de abastecimiento y de comida. Los hipermercados más grandes de Guayana están prácticamente cerrados, el Santo Tomé, el Coma, La Fuente, o sea, todos esos Central Madeirense, o sea, todos esos grandes hipermercados están prácticamente desabastecidos. Cuando tú vas a un mercado popular, un mercado municipal, lo que te encuentras es el bachaqueo como una forma de poder obtener algún producto de la dieta básica. Y cuando vas al sur del estado Bolívar, la situación es totalmente distinta. Ya no circula ni el Soberano, ni el Bolívar Fuerte, ni nada por el estilo, sino que o funciona como funciona en Santa Elena ¿cómo se llama? El real, que es la moneda brasileña, o por el contrario, las compras se tienen que hacer en oro. Y eso es eso forma parte también de toda esta descomposición que vive lamentablemente nuestro país en este momento. Bueno, Américo, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Quedó el punto de los sindicalistas y los trabajadores, que parece que hay algún movimiento por allá últimamente, pero eso lo tendremos para conversarlo en otra oportunidad. Muchas gracias por atendernos, y hemos conversado con Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar y dirigente de la Causa R. Nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres niños más inteligentes? Déjalos jugar. Cada día ponemos más barreras para no jugar con nuestros niños. La jornada laboral, los espacios físicos de la ciudad, el tamaño de nuestra casa. Las consecuencias de un ambiente privado de juego las sufren ellos, traducidas en menos oportunidades para disfrutar sus beneficios. Hoy escucha los beneficios del juego sobre la inteligencia de los niños. Inteligencia pura. Desde el punto de vista cognitivo y social, el juego hace a nuestros niños más aptos para su vida presente y futura. La estimulación de la concentración, el análisis, síntesis, la abstracción y generalización para resolver problemas son cualidades que se empiezan a desarrollar dentro de los juegos y que más tarde trascienden a la vida del niño. Por otro lado, la aceptación de reglas, el desarrollo del pensamiento de acción y la adaptación continua son otras de las conductas que desarrollan los niños jugando y que a largo plazo les hace más fácil entender y practicar la vida en sociedad. Solo en 30 minutos de juego guiado por un adulto, tú puedes influir de esta forma tan positiva. De acuerdo con la personalidad y edad de tu hijo, involucra movimientos, tareas, reglas, imaginación y, por supuesto, diversión. Desde el juego, conéctate con tu hijo para que puedas conocer, estimular y vivir su mundo por lo menos media hora al día. Si quieres saber más sobre la estimulación del juego en los niños, busca en mayraprado.com el video ¿Por qué llevar a los niños al parque? Y me cuentas por Twitter, @MayraPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @TodoSePuedeNet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y en línea tenemos a la doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia y abogado constitucionalista. Buenos días, doctora, un placer saludarla. ¿Cómo estás, Fran? Un gran saludo y a todos tus oyentes igualmente, deseándonos un año mejor. Bueno, doctora, verdad que usted es bastante optimista y se lo agradecemos, pero la situación pareciera que no está fácil y quisiéramos comenzar, doctora, preguntándole su opinión sobre las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que a nuestra opinión parecieran como de carácter simbólico, porque realmente han tomado varias decisiones y algunas veces se han entrado en contradicción con la Asamblea Nacional y en ninguno de esos casos se han podido ejecutar desde el punto de vista formal. Entonces quisiéramos saber su opinión sobre la última declaración del Tribunal Supremo de Justicia con relación a la juramentación del presidente Nicolás Maduro, ahora el 10 de enero. Bueno, yo creo que hay que entender que el solo decir que el Tribunal Supremo está en el exilio significa indudablemente que sus decisiones se enmarcan en el texto de la Constitución y en la vigencia de la misma. De hecho, sus declaraciones no son más que la repetición de sentencias que están vinculadas al juicio penal que se le siguió a Nicolás Maduro en ese tribunal. Es decir, es como un bis, como un recordatorio de lo que ya se dijo en una decisión judicial. Ahora, yo sé que tu pregunta está orientada más a por qué no se ejecutan esas decisiones. No se ejecutan porque a lo interno nosotros no estamos viviendo en una democracia. Nosotros no tenemos en vigencia la Constitución de 1999. Nosotros tenemos una dictadura que obliga, vamos a llamarlo así, a un poder como es la Asamblea Nacional, por legítimo que sea, a estar también sometido al mismo impedimento de ejecutar sus decisiones en que está el tribunal en el exilio. El mejor ejemplo de ello es cuando se declaró la vacante del presidente hace ya hasta años y el señor siguió en su cargo. Entonces, eso de diferenciar entre el TSJ en el exilio y la Asamblea Nacional, por ejemplo, que tampoco puede ejecutar sus decisiones, tiene leyes que ha dictado que el propio Tribunal Supremo, que está en dos pilitas, ha declarado que son nulas, o simplemente la Asamblea Nacional Constituyente borra
ha borrado las competencias de la propia Asamblea Nacional y está aquí, está dentro del territorio. Entonces yo lo que creo, y esto es es un problema de muchas veces de los propios abogados, que nos ponemos como muy exquisitos en la aplicación o no aplicación de la Constitución y en la terminología de la Constitución, y resulta que, bueno, que a lo interno estamos conducidos, es un país conducido por una persona que es reo de delito, que no sabe cómo dar la apariencia de cómo sigue ahí, de que es una persona que él mismo se eligió para un periodo en el que el mundo internacional y el mundo nacional democrático dice, mire, usted ya no es presidente, pero él insiste en que lo es. ¿Cómo se llama eso? Eso ni siquiera hay que hacer mucho esfuerzo para saber que eso se llama dictadura, a lo cual no le hemos agregado una palabra que yo creo que es lo que en definitiva nos tiene entrampados, porque uno como demócrata dice, no, esto hay que hacerlo democrática, en paz, bajo todos los patrones de la Constitución del 99, pero si no hemos restablecido su vigencia. Y ese es el rol de la Asamblea Nacional, ese es el que tiene planteada la Asamblea Nacional, en el que la población está expectante, está esperando, más allá del discurso que el señor Guaidó, que lo anunció, bueno, ¿cuál es la transición que se va a vivir? ¿Cómo la vamos a vivir? Porque ya el tema del TSJ, ya lo sabemos, hasta que aquí no haya democracia, esas sentencias no entrarán en vigor, en ejecución, vamos a llamarlo así. Bueno, le tocó la pelota ahora nuevamente a la Asamblea Nacional de conducir un proceso en el cual hay una vacante del cargo de presidente, se inicia un periodo constitucional sin presidente, en el cual él insiste en que se va a juramentar en alguna parte. Él puede juramentarse, él puede escoger en juramentarse donde quiera, pero él no tiene investidura. Entonces, tenemos al frente un gobierno que está conducido, que lo llamamos régimen precisamente porque está conducido por un dictador, que además de ser una dictadura, hay que agregarle que es una dictadura militar. Ajá, que doctora. Se dirige desde Cuba, así de simple. Doctora, pero entonces hay algo aquí que llama mucho la atención. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, está planteando que la Asamblea Nacional deje el desacato que tiene con este Tribunal Supremo de Justicia que está aquí en Venezuela, pues por decirlo de alguna manera, y que a partir de ahí, bueno, entrarían otra vez en la institucionalidad. Entonces, según lo que yo entiendo, eso no sería posible. O sea, ya no es posible levantar el desacato, porque el Tribunal Supremo que está aquí en Venezuela teóricamente no existe, ¿no? Es que el desacato tampoco existe. Eso es como pedirle, es como si alguien le pidiera al señor Cabello que deje la violación de la Constitución presidiendo una constituyente que no existe y que no fue consultada con el pueblo. ¿Qué le contestaría más el señor Cabello al señor Guaidó? Eso no es posible. Doctora, pero lo que usted dice, jurídicamente, entonces aquí es imposible la negociación política. Es que la negociación política, sin la participación de quien tiene las armas, es una situación de distracción. Eso es la verdad. ¿Por qué? Pero explícame, dime algo. ¿Tú crees que el tema de las ideas se pueden combatir contra cañones? O contra, vamos a llamarlo finamente, contra la represión de un régimen.
O sea que que tiene una amenaza frente a toda persona que diga lo que piensa. Doctora, pero entonces lo que usted está planteando ya rebasa de lo constitucional. O sea, hay que sentarse con los militares a discutir cómo se restablece la institucionalidad del país. Y los militares, si no hay que sentarse, ellos tienen que estar pensando cómo restituirla, porque ellos también son ciudadanos venezolanos. Ellos están sintiendo la invasión a un país de fuerzas irregulares extranjeras. Entonces tú por un lado dices, no, aquí no se mete nadie, porque para eso está la Fuerza Armada, pero tú permites que entren fuerzas irregulares. Entonces, yo creo, y perdona que sea tan Frank, pero seguir nosotros discutiendo jurídicamente si esto es un vacío de poder, si esto es una usurpación, si esto es un carrizo. Aquí no hay constitución vigente. Aquí lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional hoy es decir, he tomado la decisión de restablecer la vigencia de la Constitución como poder legítimo en el territorio. Esa es la decisión que tiene que tomar. Segundo paso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a iniciar ese proceso? ¿Qué nos está diciendo la comunidad internacional cuando nos dice, señor Ejecutivo, pase las funciones suyas ejecutivas a la Asamblea Nacional? ¿Qué le está diciendo? ¿O es que no sabemos leer? ¿Qué le está diciendo? Además de decirle no te reconozco, que parecía algo irrelevante desde el punto de vista interno. Es decir, el sufrimiento de la gente, la problemática económica y social. Doctora, estamos conversando con la doctora Cecilia Sosa Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Usted, el planteamiento es que la Asamblea Nacional se convierta en el Poder Ejecutivo. Es su planteamiento. Eso es lo que le está diciendo la instancia internacional. ¿Y eso es viable desde el punto de vista constitucional? Eso es viable desde el punto de vista si la Asamblea dice, miren señores, aquí no está vigente la Constitución. Aquí la Constitución se cambió por una vía distinta a través de una Asamblea Nacional Constituyente espuria. Nosotros como poder legítimo y como representantes del pueblo y representando los intereses de la nación, no como partidos, no como que yo soy de AD, yo soy de Voluntad Popular. Hay que poner a Voluntad Popular de acuerdo con AD. No, señores, ustedes son diputados de todos los venezolanos. Y como diputados de todos los venezolanos tienen un artículo en la Constitución que los obliga, igual que nos obliga a nosotros, igual que me obliga a mí que estoy hablando contigo, a decir, hay que restablecer la vigencia de la Constitución. Ese es el nudo gordiano que hay que seguir, para militares y para civiles. O restablecemos la vigencia de la Constitución o seguimos en dictadura. Esas son las dos opciones. Ahora, ¿qué tiene la Asamblea Nacional que hacer hoy? Decir, yo asumo la conducción del restablecimiento de la vigencia de la Constitución, doctora, por el artículo 333 de la Constitución. Ahora, si hace eso la Asamblea hoy, ¿quién sería el presidente de la República de ese momento? Lo decide la Asamblea. Puede ser mira, el 333 es como casi como el poder, es la obligación, es un deber. Y es un deber de todos nosotros estar pendiente y decirle, yo te acompaño, Asamblea, porque esto no es un problema solamente de la institucionalidad, este es un problema ciudadano. Yo te acompaño en el proceso de restablecimiento. El día que diga eso, un militar que tenga bien puesto el uniforme pensará lo mismo. Yo también te acompaño en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución. Y que sea una asamblea unida en ese objetivo. Eso es lo que estamos esperando todos. Sí, pero el planteamiento que yo le hago es que eso hay que concretarlo en algo. O sea, hay que concretarlo. O sea, la Asamblea Nacional nombraría al presidente o crea una estructura interna para que conduzca y se relacione con el mundo internacional. Pero claro que sí. Ajá, doctora, estamos conversando con la doctora Cecilia Sosa Gómez, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. O sea que
su planteamiento es que la Asamblea Nacional nombre un poder ejecutivo. Asuma la conducción del país como poder legítimo, en fundamento al 333 de la Constitución. ¿Cómo lo va a hacer? Para eso es el centro político de negociación. Para eso es el centro político donde están los políticos supuestamente que conocen de esto, porque yo soy abogado, yo te puedo decir este argumento, pero ¿cómo lo voy a hacer? Tienen que ponerse de acuerdo. No, mira, voy a nombrar un consejo ejecutivo. No, mira, ese consejo ejecutivo tiene un presidente que es el presidente de la asamblea. Voy a hacer tal cosa. Bueno, discútanlo. Para eso creo que inclusive está en agenda hoy como primer punto. Para eso son los políticos. Los políticos son para que la sede de la conducción política de un país es el Congreso, es la Asamblea Nacional. Eso lo vemos en todos los países del mundo. Entonces, ya el propio presidente lo anunció. Hay un gobierno de transición que lo conduce a la Asamblea Nacional. Eso es lo que te está diciendo todas las instancias internacionales. Te lo está diciendo el Grupo de Lima. Te lo está diciendo ahora el presidente de la Comunidad Económica Europea. Exactamente. Bueno, se te acabó el pan de piquito. Asume hoy. Mire, sí, señores, nosotros asumimos la conducción del país. Y lo debe decir hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo estamos trabajando, estamos viendo a ver si vamos a hacer esto, si vamos a hacer esto, si vamos a hacer esto, y comunicárselo a la gente. Ser una asamblea abierta a ti, a mí, a todo el que pasa por la calle, que entienda lo que está pasando. Que para zafarnos de una dictadura a la asamblea no le quedó más remedio, y felizmente le tocó a este chamo Guaidó, fresco y liviano, tomar una serie de decisiones a los cuales obviamente le tiene que acompañar el cuerpo para que eso tenga una expresión popular, porque en definitiva, ¿quiénes son ellos? ¿Ellos son los representantes de los partidos políticos? No, ellos son los representantes del pueblo, de la población, de la ciudadanía. Nosotros tenemos la vista puesta ahí. Eso es todo. Ajá, doctora. Llamen, ¿por qué no llaman? Doctora, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos vamos a seguir tocando el tema, porque usted plantea que eso lo asuma la Asamblea Nacional, asuma el Poder Ejecutivo, pero seguimos insistiendo en la situación de los militares. Entonces quisiéramos saber cuál es su opinión de eso, si habría que negociar con ellos, si había que eliminar las Fuerzas Armadas, o sea, ¿qué planteamiento habría que hacer con respecto a las Fuerzas Armadas, que son en este momento un factor fundamental en la situación que estamos viviendo? Estamos conversando con la doctora Cecilia Sosa Gómez, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y estamos conversando con la doctora Cecilia Sosa Gómez, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y estábamos con el tema de los militares en la situación que está viviendo Venezuela, y le queríamos repetir o enfocar de nuevo la pregunta a la doctora Cecilia Sosa Gómez, que entonces ¿qué haríamos con el mundo militar? ¿O negociamos
o se negocia con el mundo militar o se elimina de un plumazo también desde la Asamblea Nacional y se da un decreto y se dice que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas están disueltas a partir de ese momento. ¿Qué opinión le merece eso, doctora? No, yo no creo que haya que disolver a la Fuerza Armada para nada, porque si vamos a restablecer la vigencia de la Constitución y la Fuerza Armada tiene un rol preponderante en el artículo 328 de la Constitución, entonces nos estaríamos contradiciendo, ¿o no? Aquí lo que tenemos que decirle a la Fuerza Armada Nacional, y yo se lo digo como ciudadana, de ciudadana a ciudadano, ellos tienen una función. Si estamos por el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, ¿qué tienen que hacer los miembros de la Fuerza Armada? Hacer lo que la Constitución les manda, garantizar la soberanía de la nación. La dictadura no está garantizando la soberanía de la nación y debe asegurar la integridad del espacio geográfico. Quienes están conduciendo esa Fuerza Armada tienen que replantearse que están en el camino equivocado de la función que les corresponde. Entonces, si yo voy a restablecer, yo necesito que la Fuerza Armada entienda que su actitud, su comportamiento y su finalidad es la del 328 y al lado de que restablezcamos la Constitución. Así de simple. Ese es el llamado a la Fuerza Armada. No es un llamado que vamos a dar un golpe, que vamos a hacer esto, que no. Sométanse al 328. Vamos a poner en vigencia el 328 de la Constitución. ¿Y qué es la soberanía de la nación? ¿Dónde está la soberanía de la nación? En los derechos de los ciudadanos, en el ejercicio de esos derechos, y les guste o no, la representación de la soberanía de la nación la tiene la Asamblea Nacional. Entonces, el llamado que hay que hacerle sin miedo a los integrantes de la Fuerza Armada es: hay que dejar, o recapacita o dejar a un lado a aquellos militares o altos mandos que no están dispuestos a cumplir con el 328. Ahora, ¿estás dispuesto a cumplir con el 328? Súmate al movimiento de restablecimiento de la Constitución. Ese es el punto. Ese es todo el quid del asunto. Porque la dictadura que tenemos, por eso es el eufemismo, no, es que tenemos que hacer las cosas así, democráticamente, hay que cumplirla con la Constitución, pero si la Constitución no está vigente, hay que restablecerla para poder cumplir con ella. Hay que tener un nuevo Consejo Nacional Electoral para poder ir a unas elecciones. ¿Quién puede hacer eso? Quien asuma la función de restablecer la vigencia. ¿Quién la puede hacer? En este momento el único poder legítimo que tenemos es la Asamblea Nacional, pero si está de anteojo, está sobre la mesa. En consecuencia, perdona que te lo diga así, pero ¿qué hace la Asamblea Nacional hoy? Hay mucho que discutir, porque hay muchas posiciones, pero la realidad es una sola. La vigencia de la Constitución hay que establecerla. Y le corresponde a la Asamblea Nacional, tiene que decir cómo, cuándo, dónde y quién. Ese es el rol de hoy. O sea, que el planteamiento que usted le hace a la Asamblea Nacional es que hoy lo que hay es que restablecer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la finalidad de la Asamblea Nacional hoy. Estudien, discutan, analicen, pónganse de acuerdo cómo, dónde y en qué forma lo van a hacer. O sea, que ese debería ser el punto único para la Asamblea hoy. Para empezar. Para empezar, para poner en vigencia la Constitución. Bueno, exactamente. Doctora, por razones de tiempo tenemos que despedirla. Fue un placer tenerla en el programa. Hemos conversado con la doctora Cecilia Sosa Gómez, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y abogada constitucionalista. Y nosotros nos despedimos y será hasta mañana.